Solo tú sacias todo nuestro ser. Nada más deseamos, nada más. Solo a Cristo. Gracias porque tú lo llenas todo y en todos. Gracias porque quitaste la insatisfacción de nuestra alma, Señor. Gracias por tu presencia en medio nuestro. Te rogamos que por tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, nos des a Cristo, Señor. Que sacies, Señor, totalmente nuestras almas que esperan en ti sedientas. Gracias, Rey. Gracias por tu presencia. Gracias por tu iglesia. Te alabamos y te bendecimos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Tome asiento. Que el Señor les bendiga. Es muy bonito alabar al Señor y, como decía el pastor, con inteligencia, invocando el Salmo. Y de mañana al despertar, ¿qué hacemos? Dame a Cristo, Señor. Amén. Bien, vamos a culminar, si Dios quiere, esta mañana la serie expositiva sobre la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y ya venimos viendo a través de todas estas exposiciones que es maravilloso ver la conversión que Dios hizo en la ciudad de Éfeso, una ciudad entregada como guardiana de la diosa falsa llamada Diana. Esa diosa que llevaba justamente la creencia pagana de todos los habitantes de Éfeso a practicar muchas cosas desagradables del Señor, incluso la magia, la hechicería. Y el apóstol Pablo llevó el mensaje de salvación a aquella ciudad y dice, Hechos 19, que muchos creyeron. Y de ahí hasta hay un texto tan mal entendido en muchas congregaciones, que seguramente usted lo vio o tal vez por ignorancia en algún momento practicó, de orar por los enfermos, por las ropas de los enfermos, que les llevaban la ropa para que el pastor ore, ungirla. Y ese está justamente allí en Hechos 19, 11, que dice, hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal modo que aún llevaban sus delantales y su ropa, la de Pablo, a los enfermos, y los enfermos se sanaban. Una mala comprensión del texto lleva a una peligrosa aplicación, porque no es que le llevaban la ropa de los enfermos para que Pablo ore, sino que Dios hacía, ni siquiera Pablo, Dios hacía milagros extraordinarios por la mano de Pablo, que hasta sacaban la ropa de Pablo para que, como un caso único y excepcional, solamente con Pablo, se sanaba la gente. Y todo esto era simplemente muestra del poder, el poder del Dios de Pablo, el Dios que estaba siendo predicado, el Dios que no necesitaba que nadie lo defienda como Diana. ¿Se acuerda de Demetrio, el fabricante de los templecillos? Bueno, muchos se convirtieron, muchos tuvieron un impacto de conversión, creyeron a Jesucristo, glorificaban a Jesucristo, y dice de tal manera que aún los libros que usaban de la magia lo quemaron en una gran hoguera, y era bastante dinero que habían invertido en esa práctica diabólica. A esta iglesia nacida en Éfeso, Pablo le escribe desde la cárcel esta carta. Pablo le escribe diciendo lo que es una nueva vida. Efesios 1
habla justamente de que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, predestinados, llamados, hemos recibido la conversión por medio de la obra del Espíritu Santo y hemos sido sellados por el Espíritu Santo. En otras palabras, Pablo le decía a los hermanos de la iglesia de Éfeso, ustedes no tienen nada que ver con la vieja vida, porque ahora ustedes son una nueva creación, una nueva vida. Por lo tanto, esa nueva vida, de todos los que habían creído, más todos los judíos que habían creído, que eran cristianos, ahora formaban una nueva sociedad, que en el capítulo 3 nosotros encontramos que es el misterio que estaba oculto y que Dios lo dio a conocer, que es la iglesia. Esa nueva sociedad, formada entre judíos y gentiles convertidos, ahora esa nueva sociedad que es la iglesia, tenía una nueva identidad. Ya no eran como los paganos. Capítulo 2 dice que Él los dio vida cuando estaban muertos en delitos y pecados. Eran esclavos de Satanás y hacían lo que Él deseaba que hagan. Ya no más. Él los resucitó, les dio una nueva vida. Por eso es que todos los que tienen una nueva vida ahora integran una nueva sociedad. Esa nueva sociedad que es la iglesia también es conocida como el pueblo de Dios, la nación santa, el pueblo adquirido. Por lo tanto, aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo, porque ahora somos una nueva creación, una nueva humanidad. En este mundo están los que viven biológicamente, pero están muertos en delitos y pecados, y los que viven biológicamente y han sido resucitados por la gracia del Señor y tienen una nueva vida espiritual. Ahora nosotros estamos en la iglesia. Nueva vida, nueva sociedad, y esa nueva sociedad tiene nuevos valores. El capítulo 4 de Efesios hemos aprendido lo que es la unidad de la iglesia, solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz por el Espíritu, donde todos nosotros hemos recibido dones espirituales y hay ministerios que el mismo Señor Jesucristo ha constituido a lo largo de toda la historia de la iglesia, y siendo los apóstoles y los profetas los primeros en oficiar ministerios sobre el fundamento que es Cristo. Por eso es que ahora ya no hay apóstoles y ya no hay profetas. Los tales son mentirosos porque no hay que sobreedificar sobre el fundamento ya establecido, que es la palabra de Dios. El que venga a decirle que tiene una palabra de parte de Dios y no está en las Escrituras, hermanos, no lo escuche, porque es un falso profeta. Y ya no hay apóstoles, hermanos. No hay más apóstoles. ¿Por qué? Porque así lo dice Efesios 2:20, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? ¿Qué dice? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la piedra principal del ángulo, Jesucristo mismo. Nadie echa cimiento en la terraza, sino cuando va a poner la piedra fundamental para edificar el edificio. Así que, mis hermanos, esos nuevos valores es como la iglesia se edifica mutuamente a través de los dones espirituales y la participación a través de la historia de estos 5 ministerios que Jesús ha constituido, donde en este tiempo nosotros estamos siendo edificados por pastores y maestros. Es muy importante, mis hermanos, que podamos comprender que los que han nacido de nuevo y que integran una nueva sociedad que es la iglesia y tienen nuevos valores, que es la forma en la cual los que antes se aborrecían ahora se aman, los que estaban distanciados ahora están juntos, los que había una separación racial, discriminal como judíos y gentiles ahora son una sola sociedad. Es una genial, buena noticia de saber que ahora hay nuevas relaciones,
Y eso lo vimos en el capítulo 4 al 5, inclusive 6 del 4 al 9, ¿se acuerdan? Porque es nuestro testimonio en la iglesia, capítulo 4, cómo nos relacionamos unos con otros. En el capítulo 5 habla de andad como hijos de luz, cómo nos relacionamos, ¿dónde? En el mundo. ¿Cómo es nuestro comportamiento en el mundo? Y en el capítulo 5 del 22 en adelante encontramos cómo es la relación en la familia que debe ser hogar. Esposos con esposas y esposas con esposos, padres con hijos, hijos con padres e incluso la relación en la parte económica entre patrones y empleados. Y llegamos, el miércoles pasado tocamos que todo eso que era grandes noticias, motivos para celebrar, para estar de fiesta, ya no somos muertos, ahora estamos revividos, somos una nueva creación, estamos en la iglesia, la cual Dios ama y Él viene a buscarla. Estamos en una nueva sociedad, que esa iglesia tiene nuevos valores, que nos ayudamos, nos mutuamente, nos edificamos, esas nuevas relaciones que nos permiten tener, porque hay matrimonios sanados, familias sanadas, iglesia que son una sociedad integrada por familias sanadas. Ahora dice Pablo, abruptamente cambia el clima de la carta y dice en el capítulo 6 del versículo 10, que es lo que hablamos el miércoles pasado. Por lo demás, hermanos, deben estar fortalecidos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Tantas buenas noticias que veníamos teniendo, ¿por qué Pablo dice esto ahora? Porque identifica principalmente cuál es nuestro enemigo. Dice las acechanzas del diablo. Y como hemos dicho el miércoles, Satanás y todas sus fuerzas de las tinieblas no tiene absolutamente ninguna buena intención para contigo ni conmigo. Odia a la iglesia de Cristo, odia al pueblo de Dios y va a hacer todo lo que esté a su alcance sin piedad para intentar destruirte. Pero como es un mentiroso, como es un ángel disfrazado de luz, como es un lobo en medio de los corderos, tú no te vas a dar cuenta cómo Satanás está socavando y destruyendo, dinamitando tu hogar, tu matrimonio, la relación con tus hijos, pero principalmente tu relación con Dios. Porque desde la expulsión del Edén, el hombre caminó errante, sin Dios, hasta este momento que fuimos reconciliados por la cruz de Cristo. Y esa barrera que separaba a Dios del hombre por causa de su santidad y de nuestra iniquidad ha sido abolida en la cruz del Calvario, pero Satanás quiere volver a levantarla para que tus pecados te vuelvan a enemistar con Dios. Y lo mismo pasa con los hermanos. Detrás de toda discusión entre hermanos de la iglesia que están enemistados y peleados, no es otra cosa más que haberle dado lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis. Que no se ponga el sol y todavía estés enojado. Porque así le estamos dando lugar al diablo. Así que Pablo dice, nosotros estamos en guerra. Estamos en guerra. Y como dijimos el miércoles, nosotros no batallamos por la victoria, sino que batallamos con la victoria. Porque Cristo es el vencedor. Él ya ganó. Pero quiere que nosotros tomemos ahora lo que es la parte final de esta serie de enseñanza. Son nuevas estrategias para ganar nuestra batalla. Y esta es la armadura de Dios. La armadura de Dios.
Satanás no es omnisciente, no es omnipresente, no es omnipotente. Entonces necesita tener un ejército. Ángeles, principados, potestades, gobernadores de tinieblas. Y nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Exagerar la mística de estos textos es andar viendo demonios por todos lados y echando, qué sé yo, un poco de aceite acá, un poco de agua bendita por allá y si funciona un poco de vinagre también. Ese nivel de hechicería que se ha metido dentro de la iglesia ha hecho omitir las estrategias que Dios da a través de Pablo en su palabra. Y como Pablo estaba encarcelado, no hay duda que tenía el modelo al lado suyo, que era un soldado, entonces tenía que describir en forma ilustrativa lo que es estar vestido para una batalla. Que tal vez Pablo, no siendo un reo violento, peligroso, le permitía, al ver que Pablo simplemente oraba, leía la Biblia y cantaba, o leía los manuscritos, los libros del Antiguo Pacto y cantaba, no habrá representado ningún acto de violencia para el soldado que lo estaba custodiando, así que es muy probable que el soldado estaba sin el casco o sin estar ceñido con el cinturón o sus sandalias desatadas y probablemente el calor le haya hecho sacarse la coraza y tener el escudo apoyado sobre la pared. Total, estamos cuidando a un preso que no es peligroso. Y es probable que Pablo haya observado a este soldado totalmente desprovisto de su vestimenta, de su armadura, que Pablo dice en el versículo 13, por tanto, en forma imperativa, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y sobre todo, que es tal vez lo que vio que este escudo estaba apoyado en algún lado, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada que es del Espíritu, que es la palabra de Dios. 6 elementos importantes. Pero sin el 18 no habrá fuerzas. No estaremos fortalecidos. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, del cual soy embajador en cadenas, que con todo denuedo hable de él como debo hablar, estando preso. Pablo advierte que debemos estar vestidos de toda la armadura de Dios y debemos estar fortalecidos en el poder de sus fuerzas para poder soportar los ataques engañosos de Satanás. Así que mis hermanos, los cristianos, para ser victoriosos, primero deben reconocer la batalla. Y debe entender, mis hermanos, que esta descripción de la armadura de Dios no es otra cosa más que la utilización en obediencia de las cosas que Él nos ha provisto como bendición. A veces me toca hablar con hermanos en situaciones difíciles y cuando me tocó aconsejar llegar al punto de cómo hace para defenderse de Satanás,
Me asombraba muchas veces respuestas de hermanos, tal vez de años, de poner argumentos como que debo volver a la iglesia o debo volver a tener comunión con los hermanos. Y eso es fundamental, pero no es lo que necesitamos para estar firmes ante las acechanzas del diablo. Estos 6 elementos de la armadura de Dios no es otra cosa más que conectar el capítulo 6 con el capítulo 1, que es con que comenzamos la serie. Si usted me acompaña en el capítulo 1, va a encontrar en el versículo 3 que estos 6 elementos forman parte de lo que dice el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esos 6 elementos de la armadura de Dios forman parte de todas las bendiciones espirituales que ya las tenemos en Cristo Jesús. Así que usted ya tiene todas estas cosas. ¿No la siente? ¿No la identifica? Pues es por el único motivo, porque no tiene una vida de oración. Simplemente eso. Al no tener una vida de oración es natural entender que se siente desprovisto, desarmado, vulnerable. Porque la oración misma es la guerra misma, donde nosotros nos sometemos a Dios para resistir al diablo. Entonces Él huye de nosotros. ¿Ha tenido alguna vez un día malo usted? Levante la mano el que alguna vez en toda su vida tuvo un día malo. ¿Quién no tuvo un día malo? Todos. Ahora, acá en el capítulo 6, comienza diciendo justamente que debemos estar bien preparados para poder resistir. Versículo 11, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ya nos dice quién es nuestro enemigo, el diablo. Versículo 12 nos aclara Pablo de que la lucha no es con el vecino, el pariente, el suegro, la suegra, el esposo. No son ellos. Que nuestras batallas y luchas espirituales son contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra todas huestes espirituales buenitas, dice, de maldad. Hay mucha maldad en ese reino de las tinieblas. Así que sin piedad van a atacar tu hogar, tu vida, tu familia, si es que el Señor se lo permite. No tuvieron piedad con Job, Satanás, apenas Dios le autorizó. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, no dice el día final. Porque algunos dicen, no, eso es para el día final, el día que venga la apostasía o el día que sea probado allí en la hoguera y que diga, negá al Señor. No, está haciendo referencia a que cómo emplea las artimañas Satanás. Y Satanás tiene planificado todos los días para tu vida días malos. ¿Por qué nosotros no somos destruidos? Lo dice Jeremías allí en su libro de Lamentaciones. Por las misericordias de Dios no hemos sido destruidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Pero muchas de las cosas que tenemos que observar es que Pablo le está diciendo a los de Éfeso, tengan cuidado, porque si bajan su guardia, pueden terminar pasándola muy mal. ¿Se acuerda cómo termina la iglesia de Éfeso? Apocalipsis, capítulo 2. Tengo algo contra ti, que has perdido, has dejado tu primer amor. Por tanto, te aconsejo que te arrepientas
y que vuelvas a comenzar. Haz las primeras obras, si no tendré que quitar el candelero de tu lugar. Como enseñé la primera vez, la introducción de este libro es que no está diciendo que se pierde la salvación, porque la salvación no se pierde. Se pierde el que nunca fue salvado. Porque la misma promesa le dice, pero si te arrepientes te daré que comas del árbol de la vida. Así que no está diciendo para nada que la salvación se pierde, sino que quitaré el candelero de tu lugar. ¿Saben por qué tantas iglesias cierran? Porque el candelero está quitado. Éfeso es ruina. Y mis hermanos, lo que necesitamos nosotros es la presencia del Señor. Todo el tiempo. Porque los días malos son días donde la tentación se hace muy fuerte. Y usted sabe lo que es tener un día de mucha tentación. La tentación no es un accidente, sino que es la planificación de la concupiscencia, aceptando la tentación y preparando la escena, preparando las herramientas, preparando el ambiente, preparando la situación para consumar el pecado. Y la tentación justamente se manifiesta de una forma sutil y socavada de parte de Satanás, porque como dijimos en alguna exposición anterior, es mostrándote o creándote insatisfacción. Porque Satanás te va a hacer ver lo que tú no tienes y no ver todo lo que tienes en Cristo Jesús. Con que Dios ha dicho que de ese árbol no comas, cuando le acabo de decir Dios, de todos los árboles del huerto podrás comer, solamente ese no. ¿Y que dónde le puso Satanás la mirada a Eva? ¿Sabes por qué hay conflictos matrimoniales? Porque ve en su cónyuge lo que no tiene y no ve lo que Dios está haciendo. ¿Por qué hay familias destruidas? Porque Satanás te direcciona a que veas lo que no tienes. Sí, mis hermanos. Cuando Satanás logra crear insatisfacción en tu vida, es entonces cuando eres vulnerable. Porque las tentaciones forman parte del día malo. Porque las pruebas sin número son parte del día malo. Cuando has caído en pecado y Satanás captura tu conciencia para poner primero la imagen que no debes perderla por confesar o esconderte, es un día malo. Porque violamos un principio bíblico que dice que el que confiesa los pecados alcanzará misericordia, pero el que los encubre no prosperará. Un pecado no confesado, un pecado dominante no confesado, lo que hace es apagar el gozo de tu salvación. La comunión con el Señor no está. El cantar de tu cántico a tu amado desaparece. Esas son las excusas que la doncella, cuando su amado metía la mano por el cerrojo para entrar, ella decía, no, ya estoy acostada en cama, ahora no. Y él se fue. Y entonces ella salió desesperada a buscar dónde estaba su amado. Se había ido. Esos son días malos. Días malos es cuando el pecado de la omisión capturó nuestra voluntad y no nos hace hacer lo que debemos hacer. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice la palabra, es malo, es pecado. Y Pablo nos da el ejemplo que estando él encarcelado todavía decide, saben, sigan orando por mí, con que estoy en cadena yo sigo predicando. Contrariamente, muchas veces nosotros nos disgustamos con Dios cuando las cosas no nos salen bien. Y curiosamente ninguno renuncia al trabajo porque las cosas le salen mal, sino que lo dejan de ir a la iglesia. ¿Sí o no? Nadie se va al gerente y le dice, renuncio a mi sueldo por 7 meses porque estoy enojado. No, sí, renuncia a su servicio al Señor en la iglesia. Algo está mal. Es día malo, es muy malo.
Pero la palabra dice que debemos estar preparados para que podamos resistir el día malo. ¿Qué quiere decir resistir? Que va a terminar. Jesús fue tentado por Satanás y no fueron 3 veces solamente que figura allí en el desierto. Fue tentado en todo, porque dice que se alejó por un tiempo de él. Porque si tú conoces las estrategias y las artimañas de Satanás, te vas a dar cuenta de que en verdad hay alguien que te odia y que te quiere destruir y que estamos en guerra. Y destruye el proyecto precioso del hogar que anhelaste desde niño, desde niña, soñaste. Cuando Satanás en tu adolescencia comienza a permitirse capturar tu sexualidad por medio de la pornografía y por medio de las tentaciones y de las pruebas de amor o del libertinaje o de las ideologías diabólicas que te hacen pensar que porque eres mujer puedes ser varón o porque eres varón puedes ser mujer. Hermanos, en el infierno va a haber varones y mujeres, no va a haber XX o XY o nada de eso. Debemos entender, mis hermanos, que la ideología y todos los ataques de Satanás están permanentemente lanzados. Por eso es que el día malo es el día en el cual tú te rindes. Y lo otro es que no sabemos cuándo va a venir esos días malos. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que así como Génesis 3:21 dice que Dios los vistió con túnicas de pieles, ellos se habían hecho delantales de hojas y Dios le dice, no te vas a vestir como tú quieres, yo te voy a vestir como yo quiero porque es la forma en que seas victorioso. Me atrevo a decirte, hermanos, que es hora de que si vas a vestirte de la armadura de Dios que Él ya te la dio, pues debes desvestirte de las vestiduras viles que el mundo te ha puesto. Argumentos, pensamientos, ideologías, costumbres, tradiciones, que incluso las mismas iglesias, comilla, cristianas evangélicas, se encargan de propagar permanentemente, anulando los principios doctrinales de las Escrituras. Por eso es que cuando un evangelio se predica falsamente en una iglesia, se llena de cristianos falsos, que van con una sonrisa de oreja a oreja al mismísimo infierno, creyendo que son salvos, pero no lo son. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, no la palabra del predicador, no la palabra del argumentador, no la interpretación que tiene el pastor o el predicador. Predicar expositivamente, predicar la palabra de Dios es predicar la idea central de cada texto, en su contexto, lo que Dios quiere decir a su iglesia. Pero muchos púlpitos están utilizados o usurpados por mensajeros de Satanás. Por eso, mis hermanos, es que me gozo al saber que es Dios el que está trayendo a sus ovejas, no aquí, a su iglesia. Nosotros formamos parte de esa gran iglesia. No es el motivo final, esto es un pequeño remanente que entre tantas iglesias en el mundo locales formamos la iglesia universal, católica, verdaderamente cristiana. No se asuste por lo que acabo de decir, porque la iglesia universal no le pertenece a los pares de sufrir. Y la iglesia católica no le pertenece al Papa. La palabra católica significa universal. La única iglesia espiritual es la iglesia de Jesucristo, donde su nombre es glorificado por la obra redentora en la cruz del Calvario. No hay otra cosa. Así que, ¿qué incluye esa armadura de Dios? Usted tiene esto. Primero, el cinturón de la verdad. ¿Qué es el cinturón de la verdad? Pues tiene que ver con la doctrina y la integridad con que usted vive según esa doctrina que usted ha recibido.
Las doctrinas son conjuntos de enseñanzas o instrucciones bíblicas, mis hermanos. Y hasta hay hermanos que creen que la palabra doctrina es llenarse de letra. Porque el mote de que ustedes son muertos, porque no danzan, no cantan, no gritan, no se revuelcan, mis hermanos, no es eso lo que hace referencia a la palabra. Las doctrinas, esas doctrinas de la gracia, donde glorifica a Jesucristo hasta lo sumo, donde exalta al Padre en su soberanía, en el acto de la elección eterna desde antes de la fundación del mundo, donde exalta al Espíritu Santo como aquel que regenera, cambia la vida y la condición de una persona, donde los llamados viven conforme a la justificación obtenida por Cristo en la cruz del Calvario. La doctrina es tan importante, mis hermanos, que es inconcebible que para el siglo XXI haya todavía personas que dicen que son cristianas y no viven como Cristo. Mis hermanos, usted ha sido salvado para vivir como Cristo, ser como Cristo. Por lo tanto, debe aprender de Cristo, imitar a Cristo, glorificar a Cristo en su andar. Esa es la verdad de la palabra de Dios, porque toda la Escritura habla de Él. ¿Sabe por qué no hace eso? Simplemente porque usted tiene la Biblia empolvada para venir el domingo a escuchar un sermón. Pero no tiene contacto con la Biblia, donde hay sabiduría permanentemente, donde está la formación en el carácter del Hijo de Dios. Si usted tiene una identidad de cristiano, pues debe estar ceñido con la verdad, que es las doctrinas bíblicas, que Satanás intenta de todas formas pervertirla y distorsionarla. ¿Tiene usted doctrina? Tal vez la pregunta es demasiado profunda. ¿Conoce el índice de la Biblia? ¿Cuántos libros de la Biblia tiene? ¿Cuántos libros en la Biblia hay? ¿Se da cuenta? Si una hoja que es el índice no la recuerda, ¿cómo va a estar resistiendo el día malo ante la furia de Satanás contra su vida? ¿Será que tiene que venir un apóstol y ponerle las manos encima y decir, ¡recibe! Y van allí los 66 libros. ¿Será así? ¿De quién es la responsabilidad? Pablo dice, tú debes estar ceñido con el cinturón de la verdad. ¿Y qué hay de la coraza de justicia? La coraza es la protección del pecho, donde está el corazón, donde están las emociones, mis hermanos. Debo confesarle que me vi tentado hace poco de ver un triste funeral de un pastor que conocí acá en Tucumán, que le llamaban apóstol. Y aproximadamente el servicio duró 1:40, casi 2 horas, donde todo el tiempo se mencionaba todo lo que había hecho, todo lo que había logrado. Hizo esto, hizo aquello, hizo esto otro, hizo esto, hizo aquello, esto otro. Veo que cuando nos morimos todos somos buenos, ¿no es cierto? Ahora, tal vez sería ideal escuchar decir que este amado pastor, este amado siervo, no se fue al cielo por todo lo que hizo. Porque no hizo nada para ir al cielo. El que lo hizo todo es Cristo. Por eso es que Pablo en Filipenses capítulo 3, él dice, yo tiro a la basura todo lo que soy, todo lo que he logrado, todo lo que hice. Saca chapa Pablo allí. Yo más que ustedes, yo más que ustedes, yo soy más que ustedes.
pero todo lo he tenido por pérdida. Lo tiré a la basura con tal de alcanzar el conocimiento de Cristo. Y lo que quiero es que en ese día final yo sea hallado no en mi propia justicia, sino en la justicia de Cristo. Porque nosotros hacemos muchas cosas. ¿Y qué nos dice la palabra que debemos decir cuando hacemos cosas? Siervos inútiles somos, porque todo lo que tenemos que hacer, eso es lo que hicimos. Así que la coraza de justicia guarda nuestro pecho, cuida nuestro corazón, quiere decir cuida nuestras emociones. Que nunca se te vaya el burrito pensando de que tú eres alguien. Todos tus logros, todas tus coronas, todos tus galardones, todas tus diademas, todas tus recompensas, aunque seas una piedrita blanca que recibas, ese día la tendrás que tirar a los pies del único que es digno en los cielos y la tierra y debajo de ella. El único es Cristo. Pero cuando no tenemos la coraza de justicia, apenas predicas bien, apenas cantas bien, apenas haces algo bien y te aplauden o te dicen que bien, entonces el ego sale como Superman volando por los aires y dice: yo soy el mejor. Y perdiste. Nunca pierdas la humildad, porque nunca te debes olvidar que el Rey de Gloria no te permitió a ti subir esa cruz, sino que tú estabas abajo mirando cómo Él tomaba tu lugar. Él es el que pagaba. Calzado los pies con el Evangelio de la paz. Ese apresto es dispuesto, este es rápido, es ligero. El cristiano tiene la paz de Dios. ¿Sabía usted que tiene paz? Mire Filipenses, allí a la vueltita, ¿no? Capítulo 4, versículo 7. Filipenses 4, 7. Si usted es un hijo de Dios, déjeme decirle que esto es para usted, está en su cuenta. Está acreditado en su cuenta. Dice Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. El cristiano tiene paz de Dios. Usted la tiene. No anda buscando paz. No tiene que buscar paz. Romanos 5:1 dice cómo logramos esa paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Está propiciado nuestro pecado. La ira de Dios ya no es para con nosotros. Gracias por ese entusiasmo. Amén. ¿Saben, hermanos, que la ira de Dios fue diferida? No fue sobre usted, fue sobre su Hijo amado. Él bebió la copa de la ira. Por eso es que el Padre en su justicia quedó satisfecho. Ya no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Tenemos paz. Pero Satanás quiere hacerte creer que puede quitarte la paz. Satanás desea robarte la paz. Pero el Espíritu Santo produce interiormente en nosotros paz, aún en medio de tribulaciones. ¿Por qué debes estar anunciando el Evangelio de la paz? Porque tienes paz. Cuando anuncias el Evangelio, transmites la paz de Dios. Y sabe que este mundo no puede tener, es paz. Mi paz os dejo. La paz os doy. Yo no la doy como este mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Hay aflicción? Déjenme contarles las aflicciones que tengo yo, pero no me quita la paz. ¿Hay tribulaciones? ¿Alguno tuvo tribulación alguna vez? Pero no pierde la paz. Porque mis hermanos,
Satanás con sus dardos está tirando todo el tiempo para que tú le creas a su mentira. Por eso hay adolescentes deprimidos, por bullying que le hacen en la escuela o por todo lo que puede recibir aún de su propia familia, porque las palabras no son inocentes. Y Satanás ha llenado de mala intención las palabras para profundamente destruir tu vida. Y hay jóvenes, hay niños deprimidos, hay adolescentes que están verdaderamente con una depresión tremenda, que lo único que buscan es escaparse y escabullirse en la ausencia de la realidad, entrando al mundo virtual, jugando y escapándose, pero están sufriendo y están llorando por dentro. Hay padres que se esconden en el silencio impune ante las bendiciones que Dios propone para el que le busca de todo corazón. Hay matrimonios que están pendiendo de un hilo, mis hermanos, simplemente porque aguantan un día más y no ven el diseño de Dios en su palabra. Por eso, mis hermanos, el mundo busca paz. Y la estrategia de Satanás será que ante todo lo que pasa en el mundo busca paz y seguridad. Y un día el anticristo va a proclamar paz y seguridad. Y es allí entonces cuando el Rey de Gloria va a venir. ¿Y qué hay con el escudo de tu fe? Nuestra fe actúa como un escudo. Esa fe que te dio para ser salvo debe ser producida, debe ser activada, debe ser ejercitada en ti, mis hermanos. Siempre dije que la fe es como un músculo que si no lo ejercitas se atrofia. Vivir por fe es vivir convencidos. Porque estos atributos de la armadura de Dios no son imposición de mano de un presbiterio, no son revelaciones sobrenaturales, no son ejercicios de meditación con que puedas lograrlo. Estos ejercicios o estas armaduras, estos elementos de la armadura, mis hermanos, son convicciones de lo que tienes y cómo lo usas. Porque lo que crees doctrinalmente es una convicción, entonces está ceñido con la verdad. Porque la justicia de Cristo es una convicción para saber que en Él fuiste justificado. En tu cuenta no hay ningún deber, ninguna deuda. En tu cuenta está todo saldado por su sangre en la cruz del Calvario. Fuiste llamado y declarado justo. La paz que produce el Evangelio es una convicción, debes estar convencido, lo mismo que la fe. Como lo dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nuestra fe actúa como escudo porque claramente Satanás quiere destruirte, pero es entonces cuando nosotros debemos ir a la palabra y creer. Creer todo lo que la palabra dice. Alguien dijo alguna vez que hay 32.000 promesas en la palabra. Wow. Y usted dirá, ¿y cuándo le pego una yo? Pues no es problema de cuándo. Si están todas esas promesas, simplemente tienes que creer en quién han sido hechas un sí y un amén en Cristo Jesús. Hebreos lo explica claramente, porque Dios cuando hizo promesa a Abraham, no teniendo por quién otro jurar, porque no había nadie mayor que Él mismo juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré. Pero para que Dios no sea tenido por mentiroso, a la promesa le interpuso juramento para que por medio de estas dos cosas inmutables, nosotros, los herederos de la salvación, tengamos un fortísimo consuelo de esperanza, sabiendo que vamos a recibir nuestra herencia.
porque lo que se promete y se juramenta se transforma en un pacto, y ese pacto es un testamento, y ese testamento dice la palabra que es necesario que muera el testador, porque con la muerte entonces se confirma, y Cristo no solo es el testador, sino que ahora Él es el que muere para confirmar el pacto. Y para que usted y yo tengamos ese fortísimo consuelo de que somos herederos juntamente con Cristo de todas las cosas. Por lo tanto, mis hermanos, es que la fe es simplemente, es como meter la tarjeta en tu cuenta y extraer lo que necesitas. La fe es un escudo, porque dice claramente la palabra de Dios. ¡Qué extraordinario! Versículo 16. Tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. No vas a apagar los dardos de fuego del maligno con las cosas que tú logras, ni con tus ministerios, ni con tu teología, tu conocimiento, tus diplomas de formaciones académicas. No vas a apagar los dardos de fuego con todos tus currículum, con tus trofeos. No lo vas a apagar. Dice la palabra que con lo único que puedes apagar los dardos de fuego del maligno es con el escudo de la fe. ¿Por qué hay tantos cristianos vulnerables? Porque pretenden hacerle frente a Satanás con todas las cosas que se le ocurra, menos con el uso de la fe. Y la fe es ese regalo que te ha dado el Señor, que aunque sea como un grano de mostaza, es suficiente. Simplemente. Es poderosa. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en Cristo Jesús, en los lugares celestiales. Bendito sea el Señor. Y el yelmo de la salvación, que es el casco que protege tu cabeza. Mis hermanos, las guerras de ideas son esas saetas que vuelan de día. Son los pensamientos guardados, hermanos, en Cristo Jesús. Capturados esos pensamientos que son contrarios a la obediencia de Cristo. Hermanos, ¿cuántas veces hemos enseñado que las palabras no son inocentes? Por eso la Escritura dice, sean pocas tus palabras. No te hagas preso de ellas. Porque mis hermanos, seamos pronto para oír, tardos para hablar, en el sentido de que las palabras tienen mucha influencia en otras personas. Y si no es palabra de espíritu, si no es palabra de Dios, podemos estar nosotros hablando o como instrumento del mismo Satanás para destruir a otra persona. Tengan cuidado, mis hermanos, porque el yelmo de la salvación es cubrir la cabeza. La cabeza se cubre con la identidad que nos da Cristo. ¿Quiénes somos en Él? ¿Quiénes somos para Él? ¿Y cómo estamos en Él y por Él? Amén. Eso significa que cambie su trato con su esposa, con su esposo, la forma que habla. Cambie su forma de hablar con sus hijos. Hijos, cambien su forma de expresarse a sus padres. Hermanos, cambien su forma. Sea tu palabra como sazonada con sal para dar buen gusto a los oyentes. Hablen con cánticos, con himnos espirituales. Que tu palabra sea para la mutua edificación, no para la destrucción. Refrena tu lengua. No caigas en chismes, no caigas en murmuración, no caigas en la difamación, porque eres exactamente del mismo palo de aquellos que lo hacen, si tú te prestas para eso. Resiste la tentación, porque mis hermanos, el cristiano debe proteger sus pensamientos. Fíjense en 2 Corintios 10, 5. 2 Corintios, versículo 10. Capítulo 10, versículo 5.
derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Derribamos todo tipo de intención de Satanás que ha estado maquinando en nuestros pensamientos cuando nosotros capturamos ese pensamiento y lo llevamos a la obediencia de Cristo. O un chisme lo que hace es crearte en ti una mala predisposición hacia esa persona y empieza Satanás a maquinar. Siempre lo dije, cuando tú apagas la luz de tu velador, Satanás prende la luz del taller y empieza a maquinar toda la noche lo que vas a ejecutar al otro día. Debes tener cuidado, mis hermanos. ¿Cuál es la solución? Pues Filipenses capítulo 4, versículo 8 dice, ¿cuál debe ser nuestra actitud en cuanto a usar ese yelmo, ese casco que hace que mis pensamientos, mi cabeza esté protegida? Filipenses 4, 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Por último, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No puede tener usted un elemento de defensa y de ataque más que la palabra de Dios. Nuestra guerra es contra Satanás. Y Satanás sabe usar la Biblia para pelear. Si no, vaya hacia Lucas capítulo 4, cuando Satanás también le dijo a Jesús, sí, pero escrito está. Citó un salmo, ¿se acuerda? Y saben, hermanos, creo que Satanás tiene algunas ventajas que nos llevan a nosotros. Primero, él conoce a Dios, todavía nosotros por fe le conocemos, pero él sabe quién es. Segundo, él estuvo con él. Fue el protector, el sirviente número 1. Creo que conocen muy bien la palabra de Dios porque no se va a presentar delante del mismo Jesús, que es el verbo, que es la palabra misma, para tentarlo con la palabra. Pues mis hermanos, déjenme decirle que muchos cristianos están muy entretenidos por el circo que Satanás ha fomentado en muchos lugares, dejando de lado el estudio de la palabra de Dios. Cuando Jesús oró en Juan 17, en el versículo 3, dice, Padre, esta es tu voluntad, que te conozcan a ti y me conozcan a mí, porque en eso consiste la vida eterna. Eterna. No vamos a terminar nunca de conocer, porque cada vez hay más y más y más para conocer del Padre y del Hijo. Por eso, mis hermanos, empiece ahora. Porque la palabra de Dios es, como dice Hebreos 4:12, como una espada de 2 filos más cortante que penetra hasta lo más profundo de todo nuestro ser. Así que estos 6 elementos combinan en forma perfecta la armadura de Dios para que el cristiano pueda estar firme y vestirse de esa armadura de Dios. Pero ¿cuál es la clave? Puede estar vestido de toda la armadura de Dios, puede tener todo diciendo amén, 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 pero si usted no tiene una vida de oración, déjeme decirle que simplemente será como Rambo o Schwarzenegger, que son soldados de ficción. Son pura ficción. No es verdad. ¿Sabía de ello que no es verdad? Porque Hollywood patenta permanentemente el proyectarnos en seres ficticios. Pero cuando uno va a la palabra, quiere proyectarse en el verdadero vencedor, que es Jesucristo. Y mis hermanos, no es chiste, estamos en guerra. Y aún no se han manifestado los tiempos de sufrimientos que la palabra de Dios dice que nosotros, su iglesia, va a atravesar. No voy a entrar en las posturas
escatológica que muchos cristianos tienen de cuándo nos vamos, antes, durante o después de la gran tribulación. Nuestra iglesia ya tiene una identidad y sabemos que la tribulación es a causa del creyente, a causa de la iglesia. No hay un escapismo. Pero mis hermanos, el privilegio más grande que nos puede pasar a todos nosotros es llegar hasta el final, retener la fe, ganar la corona, por más que la guillotina esté allí como la cabeza de Pablo. Pero todo eso se logra cuando oramos. En todo tiempo, estar fortalecidos en el poder de sus fuerzas. Debemos orar en todo tiempo, que es necesario para la batalla, para no estar distraídos, porque Satanás, el enemigo, va a atacar cuando menos te des cuenta. Debemos orar con toda clase de oración y súplica, teniendo en cuenta que hay una gran variedad de ejemplos bíblicos para poder orar a nuestro Dios en lo secreto. Debemos orar velando siempre, estando atentos, como Jesús pedía en Getsemaní a sus discípulos que oren aunque sea una hora, y ellos se dormían. Debemos orar por los cristianos, por cada uno de nuestros hermanos, por los misioneros en otras partes del mundo. Debemos orar por pastores, por predicadores, como dice acá Pablo, para que se abran las puertas a fin de que el evangelio sea dado a conocer a todos. Es hermoso saber que están, y muy alentador, que están orando por los pastores, por los predicadores, por los hermanos que enseñan, por los padres que educan a sus hijos, por aquellos evangelistas que son enviados a las misiones para predicar. Es hermoso orar. ¿Está usted preparado para esta batalla, hermano? La única motivación, y termino con esto, está en el versículo 20, de orar, de batallar, es por lo cual dice, soy embajador en cadenas. Soy embajador en cadenas. Pablo se sentía un responsable enviado del Rey de Gloria, de Jesucristo. Estaba en cadena, pero no la palabra. Voy a seguir hablando. En todo tiempo, orar, alabar al Señor. En todo tiempo que Cristo sea tu motivación. Podemos caer, pero va a haber siempre un hermano que te va a levantar. Porque somos un nuevo pueblo del Señor. Amén. Cierra tus ojos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, por estar en medio nuestro, por advertirnos por esta carta, por enseñarnos, por motivarnos, por exhortarnos. Gracias, Señor, porque podemos estar dependiendo de ti, de tu victoria. Gracias, Rey, por darnos este privilegio de ser tus hijos. Te alabamos, te bendecimos, nos gozamos en tu presencia. Quiero orar por la iglesia, Señor. Quiero orar por cada hermano que está aquí. Todos somos necesitados de ti, de tu victoria. Pero ayúdanos ahora por tu Espíritu Santo a aplicar tu palabra a nosotros. Porque eres, Señor, el que nos motiva a seguir. Eres el motivo de nuestro vivir. Eres el gozo de nuestra salvación. Es la esperanza de verte cara a cara, Señor. Es cantar y que escuche mi voz en la multitud. Es regocijarme en la tierra nueva y cielos nuevos con tu presencia. Y allí mirar para atrás y ver que el pecado no existe más, que la muerte no existe más, que la enfermedad y el llanto y el dolor no existen más, que solamente hay gozo. Que Satanás ya no estará porque está condenado en el infierno, y el falso profeta, el anticristo y todos los desobedientes a tu evangelio.
Aunque para algunos sea fábula, para nosotros esa locura es gloria. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Si esa es tu esperanza, iglesia, dile que el Señor Jesús es tu único motivo de batallar y seguir y luchar y vencer. Háblale allí donde estás al Señor. Háblale allí. En tu forma personal, ora. Dile, Señor, en verdad confieso que me cuesta orar, pero tú produces en mí el querer como el hacer. Ayúdame, Señor, a poder orar. Gracias, Jesús. Había una canción que cantábamos hace mucho que me gustaba porque me impulsaba a hacerlo con mucha fuerza y decía: en todo tiempo te adoraré, en todo tiempo te exaltaré. ¿Se acuerdan? Eres tú la única razón de mi adoración. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Qué lindo decirle esto. Confié en ti, me has ayudado. Tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, buen Jesús, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. ¿Se acuerda, hermano? Vamos a hacer palmas todos. Eres tú. A ver. Eres tú la esperanza que anhelé tener. A ver, ¿cuántos confían? Confié en ti, me has ayudado. Tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Cántalo. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Esa es la parte que hay que decirlo. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo. En todo tiempo te adoraré. Vamos, en todo tiempo. En todo tiempo te alabaré. Te alabaré, Señor. En todo tiempo te adoraré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. ¿Cuánto alaban al Rey? Te alabaré, te alabaré, te glorificaré.
glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Aleluya. Amén.